Tenemos todos los videos. Okay. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Liliana. Pablo, ¿qué tal usted? Apareció por acá. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas Bueno noches. verlo. Gracias, gracias. Hizo un buen curso multivariado usted. Sí, muchas gracias. Pues ahí costó un poquito, pero salió. Está bien. Qué bueno. A ver qué tal nos va con esta clase. Ojalá no la ponga fácil el doctor, digo yo. Ok, ¿se pasó a la virtual usted? Sí, fíjese, ahorita estoy, bueno, algunas virtual y otras presencial. 2 virtuales y 2 presenciales tengo ahorita. Ah, ok. Listo. Ya listo. ¿Y prefirió llevar esta virtual entonces? Sí, sí, me quedaba bien con el tema de horarios y todo, entonces a probar a ver qué tal. Ok. Si no, la saca el otro trimestre. Ay, no, hombre, no. Mejor si es en este, doctor. La vamos a ver en el otro trimestre en el nuevo pensum de negocios va a estar este curso. Esta va a estar, cambiaron pensum en la de negocios. Ajá, sí. Ay, qué bueno que ya salió eso, entonces, pues, no, clavada. Sí, así es. ¿Y qué tal en la MUNI usted? ¿Sigue en la MUNI? Sí, todavía estoy en la MUNI, de momento bien, ahí, pues, trabajando semipresencial, ¿verdad? Algunos días. Yo voy al menos 3 días a la semana y 2 en casa. Ah, ok. Pero ahí vamos, poco a poco. Ah, qué bueno. Arrancamos ahí en un par de minutos. ¿De acuerdo? Ya. Muy bien, muy buenas noches. Gusto de saludarles. Soy Samuel Reyes, voy a trabajar con ustedes. Creo que con varios ya nos conocemos del primer curso de multivariable. Voy a agradecerles que enciendan un momento sus videos para saludarnos, conocernos, saber con quién estamos ahí trabajando. Mucho gusto, Juan Pablo. Nelson, gusto saludarle, Nelson. Está por Doctor, acá en este curso. aquí estamos. Eso, muy bien, Alejandro, mucho gusto. Mucho gusto, doctor. Ok, David, gusto saludarlo, David. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Omali. ¿Omali es? ¿Cómo es su nombre? Sí, doctor, Omalia, a sus órdenes. Ok, mucho gusto. Juan Sigüenza, mucho gusto. Buenas noches, mucho gusto, doctor. Ok. Gabriela Mucho gusto. Morales. Buenas noches, doctor. Hola, Mucho gusto, doctor. buenas noches, mucho gusto. Liliana. Buenas noches, doctor. Iris Smith. Mucho Buenas gusto, noches. Smith.
Astrid Rodríguez, buenas noches. Tato Flores. Por ahí está Carlos Cruz también. Y Wendy Coyoy. Buenas noches. Rodrigo, mucho gusto, Rodrigo. Noches, doctor. ¿Hay frío por ahí, Rodrigo? Sí, ando aquí en Shela, pero mire usted, está pesado el frío. Ah, Shela está. Sí. Ok. Muy bien. ¿Y las cámaras de los demás? Ahí está Pablo Lavagnino. Luis Fernando, mucho gusto, Luis Fernando. Hola, mucho gusto, buenas noches. Buenas noches. Emily, su video, Emily. Está de incógnita. Hola, ingeniero. Hola, ¿qué tal? ¿Está entre las chamarras usted, no? No, para nada. Stephanie, buenas noches. Hola, Lick, ¿cómo está? Mucho gusto saludarle. Ah, está conectado por 2 días. Ok, Rolando, buenas noches. Hola, ingeniero, buenas noches. Gusto saludarlo de nuevo. Gracias, Marlene, buenas noches. Hola, buenas noches. Maribel, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Muy bien, vamos a trabajar en este curso lo que son pronósticos, proyecciones de ventas. Y vamos a ver algún tipo de estadísticas que son importantes en los negocios. La idea es que, digamos, cuando nosotros manejemos un negocio, podamos tener información para predecir lo que podría pasar en el futuro, o podríamos también realizar unas pruebas de las que vamos a ver para ver si digamos un producto está siendo bien aceptado en el mercado, ¿verdad? Y entonces vamos a realizar este tipo de, digamos, de actividades para saber qué es lo que está sucediendo. Normalmente, cuando desarrollamos lo que serían los pronósticos de ventas, nosotros vamos a entrar entonces prácticamente, perdón un segundito, vamos a principiar, digamos, por enfocarnos en el mercadeo con lo que es, vamos a hablar primero de la mezcla de mercadeo para ver como qué variables, digamos, estarían involucradas en un negocio. Quiero comentarles que, digamos, esta primera semana prácticamente, digamos, cubre 3 semanas presenciales. Y entonces les he colocado los videos, digamos, como en 3 clases separadas para que ustedes puedan trabajar, digamos, y observar, digamos, más despacio algunos de estos cálculos, porque en este momento pues vamos a ir un poco rápido con eso. Algunos me hacían la pregunta de si vamos a utilizar SPSS como usamos en multivariado. Y no, acá podemos trabajar perfectamente desde Excel. Excel tiene las fórmulas suficientes para trabajar los pronósticos de ventas. Vamos a ver entonces que si hablamos nosotros de la mezcla de mercadeo, prácticamente al hablar de la mezcla de mercadeo estamos hablando de un conjunto de variables
o de herramientas que vamos a estar combinando para lograr un resultado en el mercado métrico. Y estas variables van a estar influyendo en la demanda para generar ventas, para logística y para algunas otras cosas. El concepto fue desarrollado en 1950 por Neil Borden. Él listó 12 elementos que prácticamente definían lo que era el mercadeo en este momento. Y él habló de planeación del producto, precio, marca, canales de distribución, personal de ventas, publicidad, promoción, empaque, exhibición, servicio, distribución e investigación. Prácticamente habló de 12 elementos. Luego, por ahí por los años 60, Jerome McCarthy introdujo el concepto de las 4 P's, que prácticamente se derivaban de las 12 anteriores. Y las 4 P's son hoy por hoy digamos, todavía la mezcla de mercadeo más utilizada, ¿verdad? Las 4 P's hablan de producto, precio, plaza, que hoy en día, digamos, cambió más que todo el concepto de distribución y lo que es promoción. Entonces, estamos hablando de las 4 P's con esos elementos. Últimamente se han agregado a estas 4 P's otras 2 P's. Todavía no es como aceptado en la generalidad, pero ya se habla ahora de 6 P's, agregando personas y procesos. Quisiera hablar primero del producto, la primera P. El producto no necesariamente es algo que nosotros lo vamos a tocar, sino que el producto en realidad es un conjunto de atributos, ya sea tangibles o intangibles, que la empresa va a estar ofreciendo al mercado métrico. Entonces, un producto puede ser un bien tangible como un auto, podría ser intangible como un servicio de limpieza, podría ser solo una idea como la propuesta de un partido político, podría ser también una persona, por ejemplo, un candidato a presidente, o podría ser un lugar, por ejemplo, una reserva forestal. Quiero comentarles que el producto como tal tiene, digamos, siendo esta una variable en la mezcla de mercadeo, tiene también subvariables, ¿verdad? Y de las que no, cuando hablamos de una variable es que nosotros podríamos estarle llevando las estadísticas a estos datos. Entonces tenemos que el producto tiene como subvariables la calidad, el diseño, las características, la marca, el envase, los servicios, las garantías. Todo esto, digamos, son como subvariables dentro del producto. Es decir, que el producto puede tener diferente calidad, puede tener diferente diseño, ¿verdad? La marca es muy importante, ¿verdad? Incluso a veces se confunde la marca con el producto como tal, ¿verdad? Cuando alguien habla, por ejemplo, de Gillette, ¿verdad? Esa es una marca. El producto es la hoja de afeitar. Pero algunos se han quedado en la mente de los consumidores y prácticamente han convertido la marca en producto. Sí. Luego tenemos otro componente que sería el precio. El precio prácticamente es la cantidad de dinero que los clientes pagan por un determinado producto, ¿verdad? El precio es la única variable de la mezcla de mercadeo que genera ingresos. El precio tiene como variables el precio de lista, tiene descuentos, complementos, periodos de pago, condiciones de crédito. Entonces,
Cuando analizamos el precio no hay que analizarlo así de frío, sino que tenemos que ver que el precio tiene otras variables, ¿verdad? Si nosotros no llevamos un control de los descuentos, por ejemplo, podemos tener problemas en la integración de las ventas. Algunos precios incluyen complementos, ¿verdad? Un producto puede venir con un complemento a la par y tenemos que definir adecuadamente esa parte. Luego tenemos que la otra parte de la mezcla del mercadeo sería el precio, la plaza. Y la plaza también se conoce como posición o distribución. Prácticamente son todas las actividades de la empresa que ponen al producto a disposición del mercado meta. O sea, no es solo el lugar físico, ¿verdad? Y acá intervienen subvariables como los canales, las coberturas, los surtidos, las ubicaciones, los inventarios que podríamos tener, el transporte, la logística. Y luego tenemos lo que es la última P, que sería promoción. Cuando hablamos de promoción son actividades que lo que hacen es informar, persuadir y recordar las características, ventajas y beneficios del producto para que las personas tengan el producto en mente. Aquí hay subvariables como la publicidad, como la venta personal, como promoción de ventas, relaciones públicas, telemercadeo, propaganda, ¿verdad? Y prácticamente esas serían las 4 P's, ¿verdad? Producto, precio, promoción y plaza, ¿sí? Y cada una de ellas tiene subvariables que nosotros deberíamos de ir tomando en cuenta. Muy bien. Tenemos que tener claro que a la hora de trabajar estadísticas de ventas, es importante ir creando las bases de datos, ¿verdad? Y en las bases de datos nosotros tenemos que ir poniendo, digamos, fechas, nombres de productos, cantidades y precios, pero tenemos que tener claro que la venta real van a ser igual a las ventas totales más menos las devoluciones. O sea, lo que yo devuelvo y lo que me devuelven a mí, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con esta parte de las ventas reales e ir llevando las estadísticas de devoluciones. Entonces hay que tener un buen control de devoluciones, ¿verdad? Viendo qué mercancía regresa a la empresa, ¿verdad? Y esto es importante que lo tomemos en cuenta. También hay otro concepto aquí que vale la pena recordar dentro del mercadeo y que es el backorder. Las empresas deben de llevar un buen control del famoso backorder, que es los pedidos que un cliente no puede cumplir. Que las empresas no pueden cumplir a los clientes. Y entonces el término es como que nosotros tuviéramos sobre la nuca o en la espalda ese pedido. Y es cuando la demanda excede la capacidad de producción de una empresa. Entonces hay que tener cuidado porque esto nos puede traer abajo las empresas, ¿verdad? Esto también se conoce como la cartera de pedidos y tenemos que tener cuidado de llevar una buena estadística del backorder, o sea, qué es lo que nosotros no podemos cumplir en un momento dado. Las empresas deberían de caminar en una línea muy fina en la gestión de sus pedidos pendientes, ¿verdad? Para no tener el riesgo, digamos, de quedar mal con los clientes. Mucho del curso va a ser sobre pronósticos.
Y cuando hablamos de pronósticos, vamos a suponer proyectar la experiencia pasada hacia el futuro, ¿verdad? Vamos a suponer que las condiciones van a ser parecidas de lo histórico a lo futuro, excepto variables que el modelo no puede reconocer en forma explícita. Digamos, acá nosotros vamos a llevar una base de datos y en la base de datos nosotros vamos a poner el tiempo. Vamos a colocar el tiempo sobre la variable X. Y lo que queremos analizar, por ejemplo, ventas sobre la variable Y. Entonces vamos a ir viendo el comportamiento, qué es lo que está sucediendo con los datos. Y en base a esta información pasada, nosotros podríamos proyectar en un momento dado el futuro. Entonces podemos ver a partir de esta información histórica, nosotros podríamos predecir en este tiempo X1 a un posible dato de ventas. Entonces el pronóstico supone ver lo que nos va a estar pasando prácticamente en el futuro. Nosotros no tenemos, digamos, una bola de cristal para adivinar y que realmente la predicción pegue 100%. Digamos, no vamos a tener ese escenario, pero lo que vamos a procurar es hacer un modelo que tenga la menor cantidad de errores posibles. Eso es lo que estaríamos buscando acá en esto. Entonces, para realizar nuestro pronóstico, tenemos que recoger y sintetizar los datos. Tenemos que construir nuestro modelo, evaluar el modelo y luego ya pronosticar. En este curso, entre esta y la otra semana, nosotros vamos a analizar aproximadamente 10 modelos para poder pronosticar. ¿Con cuál debemos de quedarnos? Nuevamente no hay una receta. Deberíamos de quedarnos con el modelo que presente la menor cantidad de errores posibles. Vamos a principiar entonces a ver algunos de los modelos. Vamos a ver primero los modelos intuitivos, los promedios y las medias móviles. Miren, el modelo más simple, que sin embargo se utiliza bastante, ya sea en forma consciente o inconsciente, los administradores lo usan, es simplemente utilizar el periodo actual como pronóstico para el siguiente periodo. Digamos, es un modelo muy simple. Agarrar lo que voy a vender en este periodo para el siguiente periodo, pero es un modelo que se usa con mucha frecuencia, ¿verdad? Yo quiero saber cuánto voy a vender el otro año, pues tomo este año como base, ¿verdad? Eso es lo que se toma. El periodo, cuando hablamos de pronóstico, lo vamos a identificar con una F de pronóstico en inglés, o se puede usar la Y con un circunflejo. Entonces, si yo quiero ver el pronóstico de un periodo adelante, voy a utilizar la venta real de este periodo. Así de simple. Si nosotros tuviéramos esta base de datos que habla de la venta de serruchos en diferentes años, lo ideal es colocar la variable tiempo en colocar
en número de periodos, entonces aquí hablo de 1 a 28. Y entonces las ventas que voy teniendo me van sirviendo para ir pronosticando para el siguiente. Digamos, si yo quiero pronosticar aquí el dato número 29, el pronóstico sería 700, ¿verdad? Si, por ejemplo, quisiéramos, digamos que todavía no ha ocurrido el dato 25, para pronosticar el dato número 25, yo voy a utilizar el 24, simplemente, el periodo anterior. Entonces, mi pronóstico para el periodo 25 va a ser 650. Nosotros tendríamos, entonces, aquí en este caso, vamos a tener digamos que si yo quiero pronosticar T más 1, voy a tomar el dato real de T. Digamos, si yo lo que quiero pronosticar es el periodo 25, entonces voy a tomar el dato real del 24 como pronóstico para acá. En este caso nos dio un dato de 650. Cuando este periodo ya ocurre, digamos este sería el pronóstico que se puede identificar así o se puede identificar así. Luego aparece el dato real 25 y vemos en la base de datos que ese dato es 850. ¿Cuánto hay de diferencia? Nosotros ahí tenemos un error de 200. ¿Sí? Estaríamos teniendo un error de 200 al estar utilizando, pero en alguna forma, digamos, nos da una idea rápida con este método de cuál sería el pronóstico para el siguiente periodo. Si pronosticamos, digamos, el periodo 26, entonces vamos a utilizar el dato del periodo 25, que es 850, y ahora tenemos un error de 250. Ahora, ¿a qué se debe eso? Se debe a que si observamos la gráfica de los datos, nosotros acá estamos teniendo un comportamiento estacional. O sea, los trimestres, cada trimestre tiene un comportamiento diferente. Los diferentes trimestres del año no son iguales. Siempre hay un trimestre que vende más, un trimestre que vende menos dentro del año. Si agarramos este primer año, 1, 2, 3 y 4, hay uno donde vende más, uno donde vende menos y dos donde se vende promedios. Agarro el otro año, tengo uno donde vendo más, uno donde vendo menos y dos promedios. Se va marcando ahí una estacionalidad. Muy bien, debido a eso, a la estacionalidad y que también a largo plazo, nosotros vamos a estar observando acá que además de la estacionalidad, ¿sí? Aquí se va a ir dando también, por aquí voy marcando la estacionalidad, también se da una tendencia. Es decir que de este periodo para este periodo se va creciendo a la larga. O sea, yo voy a tener un crecimiento. Entonces, esta base de datos tiene marcadas estacionalidades y tiene marcadas tendencias. Entonces, hay un segundo modelo, ¿sí? Acá. El intuitivo es el simple, nada más. Hay otra forma de ir haciendo pronósticos y esa forma es que
le vamos a conocer como intuitivo con tendencia. Además de ir marcando el dato, le vamos marcando ese incremento que tenemos. Entonces, para ver, digamos, el pronóstico de T más 1, vamos a tomar el dato T, o sea, el actual, más la diferencia del actual menos el anterior. Entonces, si yo quiero el pronóstico del año 25, voy a tomar el año 24 y le voy a sumar la diferencia del 24 con el 23. En este caso, 24 era 650, el 23 era 400. Entonces, yo estoy teniendo ahí un diferencial de 50. Es decir que lo que estaríamos observando acá es que yo voy a... Como estoy observando una tendencia acá, digamos, no voy a ver solo el periodo anterior, sino que le voy a marcar el incremento que yo tenía, y el incremento que le voy a sumar acá sería el incremento que tengo con respecto al periodo anterior. Entonces tenemos acá que, digamos, al observar esta información. Doctor, Sí. ¿me podría dar algún ejemplo de cómo es que se da el incremento con algún producto para visualizarlo un poco mejor? Sí, digamos que acá nosotros estamos hablando de las ventas de desarrollo. Y entonces, si usted ve, digamos, por ejemplo, el primer trimestre del primer año, tenemos una venta de 500, ¿verdad? El primer trimestre del segundo año, pues aquí bajó, pero al ir observando, digamos, aquí en el 2009 ya se marca, tenemos 550 el primer trimestre. El primer trimestre del otro año tiene 550 y de ahí sube a 750, ¿no? De ahí sube a 850. Entonces, a la larga esto va a ir subiendo. Entonces, lo que hacemos es que para hacer el pronóstico. Otra pregunta, ¿siempre se va a trabajar con el mismo trimestre de cada año o se puede combinar? Vamos a ir llevándolo de lo sencillo a lo más complejo. Primero solo miramos el periodo anterior. Luego vamos a ver el anterior más la suma del anterior menos el siguiente. Entonces tenemos, por ejemplo, 650, que sería el periodo 24, más la diferencia del 24 con el 23. Entonces aquí tendríamos que el 23 tiene 400. Entonces, 650 sería más la diferencia de 650 menos 400. Entonces tenemos que para el periodo siguiente, ¿verdad? Nosotros vamos a tener que para el 25 vamos a tener 900. O sea, agarramos el periodo actual y le sumamos el actual menos el anterior. Entonces tenemos 900 y ahora el error es solo de 50. Este es un intuitivo con tendencia. Doctor, una pregunta. Sí. Perdone, ahí estoy viendo yo que el pronóstico que está haciendo es puramente para el periodo siguiente sobre valores con los que ya tenemos ventas. Sí, tenemos que... Digamos que yo quisiera hacer un pronóstico para el periodo más 3, por ejemplo. Tendría que usar como el más 2 en pronóstico, no en venta. Sí, no,
Para hacer pronósticos de este tipo vamos a ver algunos modelos más adelante. Con estos sencillos no podemos pronosticar muy adelante, solo el periodo siguiente. Gracias. Muy bien. En algunos casos, creo que vamos a introducir de una vez el concepto. Por favor, quiero que le pongan mucha atención a esta parte. Nosotros podemos tener dos tipos de... Vamos a tener dos tipos de modelos. Vamos a tener un modelo donde va creciendo, pero la variabilidad es muy constante. O sea, lo que tengo de diferencia acá es una diferencia muy parecida acá. Ese es un modelo aditivo. O sea que lo que va pasando ahí es una suma. Luego tenemos un tipo como este. Voy a exagerarlo un poco. Entonces la variación acá es menor que acá. O sea, cuando yo voy teniendo más ventas, también tengo un incremento muy grande. Entonces, aquí prácticamente a la larga vamos a tener un movimiento paralelo, mientras que aquí va a ir creciendo la variabilidad. Este es un modelo multiplicativo. Entonces, cuando yo le sumo, estoy hablando de un modelo aditivo y cuando le multiplico, estoy hablando de un modelo multiplicativo. Vamos a ver en este momento, digamos que aparte de solo marcar la tendencia, también puedo marcar la tendencia, pero la voy a marcar ahora con una tasa de cambio. Es decir que nosotros tendríamos acá que cuando hablo de la tasa de cambio, en lugar de sumar, yo lo voy a multiplicar por la razón de t dentro de t menos 1. Es decir que en el anterior yo hacía una suma de la resta de los dos. En este caso yo voy a hacer una multiplicación en donde voy a tomar el valor actual y lo voy a multiplicar por la razón entre t dividido t menos 1. En este caso, este tipo de pronóstico nos quedaría 650 multiplicado por 650 partido 400. Ingeniero, ahí donde dice Y24 dividido Y24 menos 1, en la parte de abajo el Y24 es el periodo 24 menos el periodo primero. No, no. ¿No? Es el periodo 24 Ajá. dividido el periodo 23. O sea, el periodo 24 menos 1. Ah, ya. ¿Ok? Pues. ¿Estamos? Sí. Ok, esa es donde ya marcamos una tendencia en donde nosotros tendríamos ya ahora una razón. Entonces el pronóstico en este caso nos queda 1056. ¿Ok? Muy bien.
Luego, por lo que ya habíamos mencionado, vamos a marcar la estacionalidad. Veíamos que además de la tendencia, aquí se da una estacionalidad. La estacionalidad es lo que ocurre dentro de un año. Y entonces vemos que los trimestres tienen comportamientos diferentes. Entonces vamos a utilizar un pronóstico donde el T+1 lo vamos a tomar como T-3. Es decir, que yo voy a voltear a ver el trimestre similar al que estoy teniendo. O sea, si quiero ver el trimestre 4, por ejemplo, voy a voltear a ver el trimestre 4 del año pasado. Y entonces, el trimestre 4, prácticamente del periodo pasado lo voy a tomar como T-3. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Digamos que si yo quiero el pronóstico del primer trimestre acá, quiero pronosticar este trimestre 750 y yo estoy en el trimestre 20, entonces volteo a ver 3 atrás, que sería el 550. Entonces lo que estoy haciendo es volteando a ver el trimestre similar, o sea, un trimestre que tenga el dato alto. Ese es el tercer modelo, que sería un intuitivo, en donde ya le marco la estacionalidad, cuando tengo un patrón estacional muy fuerte. Entonces volteo a ver el trimestre similar del año anterior. Luego, puedo combinar, digamos, ya la información, en donde voy a combinar la tendencia con la estacionalidad. Entonces, si yo quiero T+1, voy a voltear a ver el trimestre similar del año anterior, pero además le voy a sumar los cambios que han habido desde este trimestre hasta el día de hoy. Que prácticamente voy a ver el trimestre actual menos T-1, más el T-1 menos T-2, más T-2 menos T-3. Y T-3 menos T-4. O sea, voy a sumarle como el promedio de todos los cambios. La forma más práctica de hacer esto es el siguiente. Yo quiero pronosticar el periodo 25. Entonces tomo 24 menos 3. Para el periodo 25 tomo el periodo 21 y le voy a sumar la diferencia que hay dentro del 24 y el 20. O sea, los 4 trimestres dividido 4. O sea que le voy a sumar el promedio que han habido en los últimos 4 trimestres anteriores. Y entonces con esto estoy combinando la tendencia con la estacionalidad. Y tendríamos entonces que, por ejemplo, si yo quiero pronosticar el 25, tomaría 750, que es el 21, más el diferencial de T24 menos T20, que sería acá T24 menos el T20, o sea, 650 menos el 600, ¿sí? Y luego lo divido entre 4. O sea, prácticamente es un promedio de toda la tendencia que está ocurriendo en los 4 trimestres. Así que el dato final me quedaría 750 más 12.5, que sería 762.5.
Doctor, una pregunta. ¿Y si se quisiera calcular el periodo 26 en el Y que está después del igual, qué número iría ahí? El Y menos 3. O sea, si usted quiere el 26, Ajá. sería el 25 menos 3. Entonces tomaría el periodo 22. 25 menos 3. Siempre va a ser el anterior, entonces. El anterior menos 3. Menos 3, ¿verdad? Ajá. Si es el 27, sería el 26, ¿verdad? Menos 3. Menos 3 sería el 23. Ajá. Pues ¿Ok? ahí sí ya entendí. Ajá. Bueno, muy bien. Este es el modelo dentro de estos intuitivos como el más completo. Porque digamos que con este modelo nosotros venimos y estaríamos, digamos, cuando observamos nuestros datos, en este modelo, digamos, si yo quiero pronosticar el periodo siguiente, volteo a ver el trimestre correspondiente. Y además le voy a sumar el promedio que yo tengo de los cambios desde este punto hasta aquí, o sea, cuánto incrementó. Entonces aquí marco la tendencia y le voy a sumar una estacionalidad. Ese sería, digamos, el modelo, los modelos intuitivos, ¿verdad? Estamos hablando acá de los modelos intuitivos, en donde son modelos simples. El primero solo viendo el periodo anterior, luego ya veo, le marco una tendencia, luego le marco una estacionalidad y aquí vemos un combinado de los dos. Estos son los modelos simples. Luego tenemos otro tipo de modelos en donde lo que vamos a sacar es este tipo se va a utilizar cuando mis datos son más horizontales. Para tener un pronóstico, lo que vamos a hacer es simplemente sacar el promedio de todos los valores. Digamos, esto es muy utilizado cuando yo tengo datos muy horizontales. Entonces, si quiero pronosticar acá, voy a sacar el promedio de todos. Digamos que acá tengo, por ejemplo, la compra de gasolina a lo largo del tiempo para una empresa de transporte. Y entonces mi referencia de pronóstico debería ser el promedio de esto. ¿Cómo se calcula el promedio? ¿Se recuerdan de la fórmula estadística? Pues es la sumatoria de todos dividido el número de datos. Entonces aquí yo hago por ejemplo, si quiero pronosticar el dato número 29, este 29 de acá, saco una sumatoria hasta el 28 y lo divido dentro de 28 datos. Entonces el pronóstico aquí sería el promedio, que es 280.89. Muy bien. Luego, para ir observando lo que va pasando, digamos, con los diferentes datos, digamos, cuando ya no son muy horizontales. Una consulta, doctor. Sí. Solo me llama la atención, normalmente o tradicionalmente yo estoy acostumbrado a sacar mis pronósticos y hago primero lo que es el análisis primario para ver en qué tipo de familia está, si es estable, ascendente, cíclica, combinada, y luego de eso yo defino si me voy a una regresión lineal geométrica, hiperbólica,
¿Esto ya no lo hacemos acá o siempre es aconsejable hacerlo, por ejemplo, para decir, así como ahorita me llamó la atención el anterior, no lo conocía yo, y se me hace como que me pudiera a funcionar cuando hago algún tipo de regresión hiperbólica o exponencial, porque es como para cíclicas, como para familias cíclicas. Pero ¿siempre es bueno hacer ese análisis primario o no necesariamente? Le comento, vamos a la otra semana a ver un modelo que se llama descomposición de la serie de tiempo. En estos modelos sí ya se hace tendencias observando el comportamiento de las curvas. Entonces vamos a ver diferentes tipos de líneas que podríamos tener. El día de hoy vamos como de lo más simple. O sea, estamos arrancando con los modelos primarios, digamos, ¿verdad? Pero vamos a ir evolucionando hasta llegar al de descomposición de series de tiempo, que eso lo tenemos para la siguiente semana, ¿ok? Pero digamos, en la evaluación sí le hacemos como el análisis primario para ver si es así como decía en el anterior, que era más estable o si era ascendente. ¿Sí valdría la pena? ¿O estos, digamos, los podemos utilizar sin tener ese análisis de cómo ha estado fluctuando mis ventas? Sí, le comento. En la forma de pronósticos hay varios criterios. Yo me prefiero ir por el criterio de utilizar el modelo que tiene menos errores. Sí, pues. Entonces usted agarra sus bases de datos, corre la mayor cantidad de modelos que pueda y se va a quedar con el modelo que le arroje menos errores. Sí, exacto, así es como también lo trabajo yo, pero sí siento yo que la anterior que tiene usted me gustó un montón. Yo nunca la había visto en la que es de porcentaje. Esa sí nunca la había trabajado y creo que puede sustituir un montón de cosas que tradicionalmente tal vez hacemos nosotros los administradores para lo que nos enseñaron tradicionalmente en calcular con logaritmo natural y todo eso, y yo creo que esto es como que más sencilla y súper funcional, ¿verdad? Sí, sí, claro. Sí, yo lo que le voy a sugerir es lo siguiente. Normalmente ver los datos primarios y observar qué comportamiento tienen es bueno para tener como un poco de más idea de cuál es el pronóstico que le podría pegar mejor. Pero lo que sucede es que se puede uno llevar sorpresas. Entonces yo mejor me voy al final por correr los 4 o 5 modelos más adecuados y luego de eso veo los errores. Eso es la recomendación. Excelente, gracias, doctor. Doctor, y para usted, ¿cuál es el modelo que tiene menos errores? No hay una receta de cocina. No, Depende. no se sabe. Usted tiene que correr sus modelos y nuevamente, como les explicaba, ver el que le tire menos errores. Ah, bueno. O sea que a un tipo de empresa le puede acomodar un modelo, a otro tipo de empresa le puede acomodar otro. Doctor, buenas noches, le saluda Jenner Mazariegos. Yo considero que estos modelos de los que usted está hablando, como lo indica, tal vez no es ver cuál es mejor, ¿verdad? Sino que yo considero que esto se va a enfocar según sea la situación de la empresa y los datos que nosotros vayamos a tirar, ¿verdad? Por ejemplo, no vamos a utilizar el mismo modelo en una empresa que trabaje como, por ejemplo, la Cervecería Nacional, ¿verdad? Que se enfoca a la Cervecería Centroamericana, perdón, que se enfoca a productos alcohólicos, ¿verdad? A comparación de una empresa farmacéutica, no van a utilizar el mismo modelo porque son diferentes mercados, diferentes clientes, diferentes productos y diferentes circunstancias. Entonces, esto va a funcionar según sea el segmento del mercado o el tipo de cliente, me imagino, ¿verdad? Sí, y la forma, digamos, el analista lo que hace es coger varios modelos y ver cuál es el que se ajusta mejor a la empresa en la que está trabajando. Vamos a ver otro modelo que es el modelo de las medias móviles.
el modelo de las medias móviles lo que hace es que va a sacar un promedio de un número de periodos que el analista especifica. Podrían ser 4 periodos, 5 periodos, 6 periodos. Nuevamente hay que buscar el que tenga menos errores. Y la idea en estas medias móviles es que si yo quiero pronosticar, por ejemplo, T+1 y tengo 5 periodos, voy a utilizar el promedio de los 5 anteriores. Entonces, cuando yo saco el promedio de estos 5, por ejemplo, en este ejemplo que tenemos acá, el promedio de esos 5 es 132.4. Cuando quiero pronosticar el siguiente, elimino el más antiguo y tomo los más recientes. Vuelvo a tomar 5 periodos, pero los más recientes. Y luego cuando promedio el siguiente, hago lo mismo. Ya elimino el más antiguo, que en este caso sería este segundo, y tomo los siguientes 5. Entonces la media móvil va, por eso se llama móvil, porque voy sacando los promedios más recientes, incorporando cuando ya aparece un dato y eliminando el dato más antiguo. En Excel se puede calcular muy fácilmente. Hay en análisis de datos, ustedes ingresan a análisis de datos y ahí buscan media móvil. Todo lo que tienen que hacer es poner el rango de los datos, que todos deben de estar en una misma de corrido, digamos, no como están acá. Y luego le ponemos qué intervalo queremos. Aquí se le puso 5 porque son medias móviles de 5. Y nos colocamos una celda abajo porque queremos ver el pronóstico siguiente. Y al darle a aceptar, entonces ya nos va a tirar la media móvil. ¿Sí? Con Excel es muy fácil. No se olviden que en la salida se coloca 1 abajo 1 y ahí tendríamos exactamente los mismos datos que nosotros tenemos acá. Entonces la herramienta de análisis de datos nos sirve para eso. Muy bien. Luego vamos a trabajar lo que serían vamos a conocer un poquito de los errores de muestreo. A medida que uno va avanzando con sus bases de datos, va pronosticando, podría ir viendo los datos reales y podríamos nosotros calcular los errores de pronósticos. Hay varios modelos para calcular el error. Tenemos este que se llama desviación absoluta media. Siempre el error se calcula el dato real menos el pronosticado. El promedio del dato real, de la sumatoria de los datos reales menos pronosticados, pero en términos absolutos, ¿verdad? Para poder tener una buena medida del error. El que más se utiliza es el cuadrático medio, y este lo que saca es un promedio de los errores, pero elevados al cuadrado. También tenemos el absoluto medio, que saca la sumatoria de todos los errores absolutos, pero divididos el dato real de cada uno. Y tenemos el error porcentual medio, que aquí sí no toma en cuenta los signos, sino que saca los errores dividido el dato real, pero saca un promedio de todos ellos. El más utilizado y el por default es el error cuadrático medio, porque ese cuando hay un error muy grande no lo señala. Para poder ver sesgos, se utiliza mucho este error porcentual medio. Este absoluto medio se utiliza cuando yo tengo valores reales grandes con series distintas.
y si las series son iguales se usa mal. Tienen acá un ejemplo, ese lo pueden ver en Excel, del cálculo de cada uno de estos. Aquí tengo mis datos reales y aquí tengo mis datos pronosticados. Luego tengo el error. El error se calcula como la resta del real menos el pronosticado. Aquí tengo el error absoluto, la sumatoria da 34, dividido los 8 datos que tengo. El error aquí sería 4.3. En el siguiente tenemos que esto se eleva al cuadrado, o sea, este error elevado al cuadrado, y su sumatoria da 188 dividido 8 me da 23.5. El cuadrático medio, es el más utilizado. Luego tengo el mape, que lo que hago es que agarro el dato real menos el pronosticado siempre, pero en valores absolutos, y lo divido dentro de cada dato real. Y ahí me va a dar, saco luego un promedio y me da también un tipo de error que lo voy a utilizar cuando yo tengo series de ventas distintos, para comparar series de ventas distintas. Y el último que me ayuda para ver sesgos, yo solo tomo el real menos el pronosticado, ¿sí? Dividido el real y lo divido dentro de 8. Tienen en el GES esta hoja para que puedan ver de dónde a dónde es que van los cálculos. Por favor, quiero que los vayan a ver allá. Luego tenemos otro tipo de pronósticos que se conocen como las medias móviles dobles. Esto lo vamos a utilizar cuando, digamos, yo tengo una tendencia lineal, ¿verdad? Pero en este caso, digamos, me afina mejor, sobre todo cuando hay un crecimiento, digamos, que está creciendo. Entonces, el simple promedio de los anteriores no me da una buena idea. Tengo que sumarle, además, una razón de cambio. El cálculo para eso, digamos, vamos a tomar, por ejemplo, este también lo tienen ahí en el GES, las rentas mensuales de películas. Si observamos, la media móvil siempre se queda atrasada y entonces siempre me va a estar tirando un error atrasado. O sea, el dato real siempre se queda más arriba del pronosticado y entonces siempre está atrasado. Entonces, si nosotros observamos en este ejemplo la columna del error, siempre vamos a ir teniendo un error que se queda abajo. Entonces, en estos casos, la media móvil doble nos puede ser de utilidad. ¿Cómo se calcula la media móvil doble? Miren, primero, calculo una media móvil simple. Por ejemplo, aquí se va a usar un periodo de 3. Calculo la media móvil simple, pero como todavía no es el pronóstico, los 3 periodos los voy a colocar acá como la media móvil de estos 3. O sea, saco 654 más 658 más 665. La media móvil aquí me da 659, el promedio de estos 3. Luego saco la media móvil doble. O sea, saco el promedio de los últimos 3. Entonces, al sacar el promedio de estos últimos 3, me da este promedio. Bueno, luego vamos a calcular lo que vamos a conocer como el valor A. Y para calcular el valor A, nosotros lo que vamos a hacer es tomar 2 veces la media simple menos la media móvil doble. Entonces acá, digamos, yo tomo para el pronóstico del 15 acá.
sea, para este pronóstico del dato número 15, saco 2 veces la media móvil simple, ¿sí? Como lo tengo acá, 2 veces la media móvil simple menos la media móvil doble. Y eso me marca una tendencia. Luego le voy a hacer un ajuste de la pendiente. El ajuste de la pendiente se saca, estos valores son constantes, 2 dividido K menos 1 por la media móvil simple menos la media móvil doble. K es el número de periodos que nosotros tenemos para la media móvil. En este caso yo tengo 3 periodos, entonces sería 2 dividido 2 menos 1 por la media móvil simple menos la media móvil doble. Y el dato para esto me da 5, ¿sí? Que es el valor que tenemos colocado acá como valor B. ¿Sí? El pronóstico lo vamos a sacar tomando este valor de A más B multiplicado por el periodo que queremos ver. En este caso sí se puede pronosticar un poco más adelante de 1, porque yo puedo poner aquí en P como periodo 3 adelante o 4 adelante y su cálculo quedaría en esta forma. Entonces tengo, por ejemplo, para pronosticar el 16, tomo el valor de A que tengo en 15, que sería 722, más el diferencial, el valor B, que sería 5 multiplicado por 1. Y aquí tendríamos que esto nos da 727, ¿verdad? Para pronosticar el periodo 16, ¿verdad? Sería este valor A más este valor B por un periodo. Y entonces eso me lleva a 727. Ahora, acá sí puedo yo pronosticar periodos adelante. Si yo quiero pronosticar el periodo 19, por ejemplo, a partir del periodo 15, yo tomo el A15 más B15 por el número de periodos adelante, que en este caso sería 4, y el pronóstico ahí sería 742. O sea que esta media móvil doble sí me permite ver periodos un poco más adelante. Para concluir el día de hoy, vamos a ver un método que es el de suavizamiento exponencial. Doctor, Sí. ¿será que me podría dar un ejemplo del último que explicó? Es que ahí sí me perdí un poquito, fíjese. ¿Un ejemplo de qué, perdón? De cómo se podría aplicar ese modelo, porque sí me perdí bastante. Sí, mire, este modelo, nuevamente, los modelos se van a aplicar en función de los errores que tengamos. Entonces, digamos que generalmente este modelo usted lo va a poder utilizar cuando, vamos a ver, cuando usted tiene digamos, cuando usted está creciendo, aunque saque el promedio de estos últimos, su dato pronosticado siempre va a ser más alto. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué va a ser más alto? Porque tiene una tendencia de crecimiento. Entonces, No digamos... no puede ir a la baja. Ah, podría haber... Sí, perdón. Digamos, hablamos de una tendencia a largo plazo, ¿verdad? Los fenómenos que van a la baja son muy extraños y muy pocos, como lo que está sucediendo ahorita en la pandemia, pero esto es algo fuera como de lo común. Normalmente las empresas sanas crecen y mínimo van a crecer por la inflación, ¿verdad?
hay crecimiento poblacional, hay crecimiento de la inflación. Entonces, por lo general, las tendencias es hacia el alza. Pero igualmente también le va a funcionar si es decreciente. Ah, bueno. Entonces, usted va a tener que para pronosticar, va a tomar ese valor A que calculamos allá, más el valor B por el número de periodos. Para el valor A, en este caso, tal como está aquí la fórmula, el valor A usted lo va a tomar como 2 veces la media móvil simple menos la media móvil doble. Ese es el valor de A. Y el valor de B va a ser 2 dividido K menos 1 por la media móvil simple menos la media móvil doble, que en este caso nos dio un valor de 5. Entonces usted, si quiere pronosticar aquí, digamos en esta, usted quiere pronosticar este valor 16, entonces toma A más B, que es 5, por el número de periodos que quiere ver hacia adelante. Si solo quiere ver un periodo adelante, entonces en este P pone 1. Y entonces ahí es donde nos da 727. Pero si quiere ver 4 periodos adelante, en vez de 1 le coloca 4. Hay un video de la semana número 3 que yo les recomiendo que lo vaya a ver porque ahí está el cálculo mucho más despacio. ¿Okay? Ah, vaya, está bien, ahí lo voy a ver. Muy bien. Lo último sería el suavizamiento exponencial. Lo que hace es que, a diferencia de las medias móviles, va tomando los datos más recientes y usa lo que se llama una constante de suavizamiento que va a ir desde 0 hasta 1. La forma de pronosticar acá, la fórmula para un pronóstico de T más 1 es ver esa constante de suavizamiento por el valor real del periodo actual más 1 menos la constante de suavizamiento por el pronóstico que tenía este valor. Entonces acá, digamos que, por ejemplo, en este cálculo, ¿No te gustó entonces? para, No me gustó. Ay, es primera vez que la compro, pero ay, no sé, no. Pero me la voy a tener que tomar porque es bien. por favor, ahí cuidan sus micrófonos. Sí, que se la tome. Por favor, si están con alguien más, cierren sus micrófonos. Muy bien, entonces tenemos nosotros que si yo quiero pronosticar, por ejemplo, este periodo 3, ¿verdad? Quiero sacar mi pronóstico del periodo 3. Para ir sacando el pronóstico, yo tomo la constante de suavizamiento, que en este caso sería 0.1, ¿sí? Por mi valor real, que sería 350, más 1 menos la constante de suavizamiento, sería 1 menos 0.1, sería 0.9, por el pronóstico anterior. Y entonces eso me da el dato número 485 acá. Esto se calcula muy fácilmente también con Excel. Excel tiene, en análisis de datos, tiene también la forma para calcular el pronóstico, solo que les voy a comentar. Voy a ponerles aquí el ejemplo.
Perdón, un segundito. Muy bien. Para el suavizamiento exponencial, entonces, yo les coloqué esta hoja que tienen ustedes ahí en Excel. Entonces, miren, la constante de suavizamiento aquí es 0.1. Para pronosticar, por ejemplo, este 462, toman el dato real anterior, que aquí está 250, por la constante de suavizamiento que es 0.1, ¿verdad? Y luego toman 1 menos este 0.1 por el pronosticado anterior, que esto está en F5. Y entonces obtienen aquí este valor de 462. En análisis de datos en Excel, aparece la fórmula de suavización exponencial. Entonces me pide el rango de entrada de datos. Yo entro mis ventas acá. Y luego, la diferencia que hay en Excel es que hay que ponerle no la constante de suavizamiento, sino 1 menos la constante de suavizamiento. Entonces aquí va a ser 0.9. Y luego en rango de salida le indico dónde quiero que salgan mis datos. Entonces me coloco acá y al darle a aceptar me tira los pronósticos. Que prácticamente, si ustedes observan, son los mismos pronósticos que tenemos acá. ¿Verdad? Son prácticamente los mismos datos acá que lo que tenemos acá. Así que en Excel se puede calcular muy fácilmente esta herramienta de suavizamiento exponencial. Doctor, otra pregunta. ¿El dato de suavizamiento, ese nos lo va a dar usted o lo tenemos que calcular nosotros? Les comento, normalmente para un problema yo se los voy a dar, pero aquí hay un criterio. Si nosotros queremos que los pronósticos sean estables y se quiere que se suavicen las variables aleatorias, nosotros colocamos un valor de una constante de suavizamiento pequeño. Esta constante va a ir de 0 a 1, entonces le colocan, por ejemplo, valores de 0.1, 0.2. Ahora, si ustedes quieren una respuesta rápida a los cambios que están habiendo porque hay mucho movimiento, entonces esta constante de suavizamiento la van a hacer un poco más alta. O sea, ya podría ser 0.8, 0.9. ¿Con cuál deben de quedarse? Ustedes prueben unas 3, por ejemplo, 0.2, 0.5, 0.8 y quédense con la que arroje la menos cantidad de errores. ¿Y eso para qué es que nos sirve? Estamos viendo herramientas de pronóstico. Entonces, esta le va a servir para pronosticar al futuro. Pues. O sea, por ejemplo, si usted quiere pronosticar el siguiente año, ¿sí? Entonces usted aplica el suavizamiento exponencial con la base de datos que tiene los años anteriores. Y en cuanto más bajo el número de suavizamiento, más exacto es entonces. No, depende de la serie de datos. O sea, si su serie es muy estable, una constante baja está bien. Pero si hay muchos cambios de un año a otro, entonces tiene que subir la constante de suavizamiento.
Digamos de que si fuera, como dice usted, inestable, un 0.8 sería bien. Sí, pero la decisión final usted la va a tomar viendo bases de datos y corriendo pronósticos para ver cuál tiene el error más pequeño. O sea, no hay una receta de cocina. Lo que usted tiene que ver es cuál es la que le va a arrojar los errores más pequeños. Pues los que se acercan más a la realidad serían. Ajá, los que le tiran un error cercano a cero. O sea, el cero absoluto nunca lo va a tener. Porque Pero usted sí se puede acercar bastante, por así pero decirlo. lo que se acerque más a hacer. Muy bien. El tema este es muy extenso. Hay 3 videos donde se explica muy despacio todo esto. Yo les recomiendo que además de su lectura, ustedes vayan a ver los videos. Ok. ¿Ok? Bueno, espero no haberlos dejado muy abrumados con todo esto. Hay que ir a ver videos, leer y tratar de interpretar. De todas formas, estamos en el WhatsApp. Si tienen alguna duda, pueden consultar o Claudia nos puede ahí ayudar. Muy bien, entonces concluimos el día de hoy. Estamos haciendo las videoconferencias martes para que les quede suficiente tiempo durante la semana. Así que nos conectamos el próximo martes a las 8 de la noche. Feliz noche. Gracias, doctor. Feliz noche. Gracias, doctor. Feliz noche. Feliz noche, doctor. Gracias. Entonces, Noche, gracias. Saludos, Minor. Adiós, feliz noche. feliz noche, Pamela. Pareció Pamela. ¿Dónde andabas? Ya me voy. Andaba de parranda. No, aquí estaba en toda la clase. Ah, ok. Está bien. Pero Muy muy bien. interesante, gracias. Ok, muy bien. Feliz Adiós. noche. Adiós.